Mis amados hermanos, por la gracia y la misericordia de Dios, estamos aquí. Y no solo aquí, en este lugar, pero aquí, en este momento de nuestra vida. Como Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor, ¿verdad? Y yo creo que es muy importante que entendamos que usted y yo somos privilegiados del Señor. Hay muchos que no conocen al Señor. Hay muchos que se han apartado del Señor. Hay muchos que el enemigo les ha convencido de dejar los caminos del Señor. Y no los culpo, porque la prueba a veces es muy grande. Y la estrategia del enemigo no es pelear contra Dios. ¿Usted cree que el enemigo no sabe quién dijo it is finished? ¿Consumado es? El enemigo sabe que está derrotado. ¿Usted cree que no sabe? ¿Usted cree que él alberga por algún momento una chancecita de poder vencer a Dios? No es tan tonto. Pero sí, no va a intentar vencer a Dios, pero sí va a intentar desanimar al pueblo de Dios. Por eso él vino a matar, hurtar y destruir la obra del Señor. Cuando aparece Satanás, después de que Dios crea, ahí viene él a destruir lo que Dios está haciendo. ¿Y qué es la creación de Dios? Pues usted. Usted es el privilegiado del Señor. Usted es quien el Señor ha escogido para este tiempo. Usted está caminando con mucho de Dios en usted. Tiene que darle gracias al Señor. Hermano, no sobreviva, no sufra la vida cristiana. Disfrute la vida cristiana. Usted dice, tengo pruebas. Lo tienen los que no son cristianos también. Oiga, ¿por qué usted no? Si usted está en este planeta Tierra y es humano, humana. A ellos les pasa, nos pasa a nosotros, pasa a todos. Si no, preguntan a nuestros amados hermanos en Ucrania. Todos estamos pasando un tiempo muy difícil en esta tierra, a diferencia que antes caminábamos solos. Ahora Jehová es mi pastor y nada me faltará. Ahora Él camina conmigo, ahora Él está conmigo. Entonces yo puedo disfrutar mi camino en esta tierra, aún en medio de las pruebas. Qué terrible es en tiempos tan difíciles como estos no tener al Señor. No tener al Señor. No tener al Señor. Yo te quiero hablar de estos remanentes, se llaman, o sea, los que quedaron, los sobrevivientes del Señor. Porque la palabra del Señor nos habla en Hebreos 10:38 que el justo va a vivir por fe y si retrocediere, dice, no agradará a mi alma. Hay muchas cosas que agradan y no agradan a Dios. La fe agrada a Dios. La adoración agrada a Dios. La integridad agrada a Dios. La santidad agrada a Dios. Bueno, acá hay una cosa que agrada, es Hebreos 10:38. Acá hay una cosa que agrada a Dios. Que usted, se lo digo en mexicano, que no se raje. Dice, y si retrocediere, no agradará a mi alma. O sea, al Señor no le agrada a aquellos que cuelgan los guantes. No le agrada. No, ni siquiera, no está diciendo si usted es el gran valiente, el gran triunfador, el gran vencedor, el mejor cristiano. Solamente que no se raje. Es como a mí me gusta decir siempre, seré pródigo, pero soy hijo. No me he escuchado. Seré pródigo, pero soy hijo. O sea, no soy el mejor de los hijos, pero soy hijo. Aquel problema es retroceder, es echarse atrás. Y quiero recordarle a usted que este es el objetivo, escúchelo bien, número uno del enemigo, desanimarlo para que usted no siga. Porque no es tan tonto el diablo tiene más de viejo que de diablo, dice el dicho por ahí.
no es tan tonto como para ponerse al tú por tú con aquel que ya lo venció. Porque mucha gente dice que Dios está en guerra. Dios no está en guerra, Dios ya venció. Los que están en guerra son los ángeles y su pueblo. Son los que Dios adiestra para la batalla. Él no está, no va a creer que, ay, ahora qué problema tengo, Satanás se me ha enojado mucho. No, 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 no. Entonces, como el enemigo sabe que esa guerra ya está perdida, la batalla la da en desanimar a aquellos que nos enlistamos en las filas del Señor. Desanimarte, convencerte, confundirte, asustarte, intimidarte. Había un momento en la Biblia, se lo voy a leer rapidísimo, en el libro de Isaías capítulo 36. Esto sucedió más o menos 700 años antes de Cristo. Y antes de leerle, solo, mire, son muchos versículos, porque es capítulo 36, 37, 38, 39, ¿no? Y luego esta misma historia está en Segunda de Crónicas, está en Segunda de Reyes, o sea, si ponemos a leer son como 200 versículos, no nos vamos más. Entonces yo le cuento la historia y usted luego la ve allí en Segunda de Reyes 18, en Segunda de Crónicas 32 y en Isaías 36 y 37. Pero léalo en la casa. Hasta las palabras son hasta casi igualitas. Una de las pocas veces que una historia se repite tanto en distintos libros de la Biblia. En verdad. Especialmente en el Antiguo Testamento. Porque Isaías era todo de profecías y de repente empieza a contar una historia. No es profecía. 4 capítulos que es una historia. Y es justamente eso, el enemigo tratando de intimidar al pueblo valiente que había permanecido. Y cuentan aquí en el versículo 1 que aconteció en el año 14 del rey Ezequías que Sennacherib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá. Diga conmigo, todas las ciudades fortificadas. Todas las ciudades fortificadas de Judá, y las tomó. Y el rey de Asiria envió al Rabsacés con un gran ejército desde Laquis a Jerusalén contra el rey Ezequías y acampó junto al acueducto del estanque de arriba en el camino de la heredad del lavador, y salió a él Eliaquim, Sebna y Asaf. Esos eran de parte del pueblo de Dios, esos 3. Déjeme contarle la historia porque le digo, son muchos capítulos y no vamos a cubrir en los pocos minutos que tengo. En aquellos días, los asirios eran la potencia más grande de la tierra, como en los días de Moisés, los egipcios, ¿vio? Como los romanos en los días de Jesús. Ellos dominaban el mundo. Y el pueblo del Señor estaba constituido en 2 partes, el reino del norte, que era el reino de Israel, y el reino del sur, el reino de Judá. 10 tribus en el norte, 2 tribus en el sur, y en el sur es donde estaba Jerusalén, la capital. Y en Jerusalén estaba el templo que Salomón había construido, ¿se acuerda? Y que la gloria de Dios cayó allí. Bueno, los asirios empezaron a conquistar la tierra, no solo la tierra de los asirios, pero de los sirios, la tierra de los egipcios, le dieron bravo a los egipcios. Ya habían conquistado todo el norte, las 10 tribus y las ciudades de Israel, ya habían caído todas. Quedaban las ciudades del sur. 46 ciudades, empezó a caer una, otra, 10, 20, 30, 40, 41, 42, 43, 44. La última era Laquis, la ciudad más grande antes de Jerusalén, y ya la habían tomado. Y le quedaba una sola ciudad, Jerusalén. Le quedaba una sola ciudad. Había mortandad por todos lados. Todo esto que le estoy hablando pasó en un tramo de 20 años. Y el rey Ezequías era un hombre de Dios. Había hecho lo recto delante del Señor. Había traído un avivamiento en sus días. Y él reinaba desde Jerusalén. Su papá de Ezequías era una mala persona. Había cerrado el templo, había vendido las cosas del templo. Había ido cediendo de a poco, había ido entregando las cosas valiosas a los mismos asirios. O sea, como que le pagaban una coima, una mordida, un tributo
para que no los lastimaran. Y de repente se quedaron ya sin dinero y empezaron a vender las cosas del templo. Ese era el papá de Ezequías. Al punto que el papá de Ezequías cerró el templo completamente. Los sacerdotes, que eran cientos, los levitas, los mandó a trabajar afuera. Vayan a trabajar la tierra, a sembrar lotes, porque ya acá no hay, se cerró el templo. Se vendió todo, no había nada. No solo eso, se multiplicaron los altares a los Baal, a Asera, a Astarot. Aún dentro del templo, donde un día estaba la gloria del Señor, ahora había sacrificios a dioses paganos. Y claro, todo eso era cuando Ezequías era pequeño, eso lo hizo su papá. Y él vio eso. De hecho, hay una parte en Crónicas donde dice que Ezequías mismo lo mandaron y tuvo que sacarle las perlas y el oro de la puerta del templo para darle a Senaquerib, ese nombre raro, y así se llamaba el rey de Asiria. Y todos los meses se tenía que poner, se tenían que mocharse. Bueno, se muere el mal hombre Acaz, el papá de Ezequías, y sube él. ¿Y sabe lo que dice? Dice, ya no más. Vamos a hacer algo distinto. Estamos muy mal, hemos pecado. Y lo primero que hizo es empezar a restaurar el templo. Vamos a abrir el templo de nuevo, vamos a la iglesia de nuevo. Vamos a abrir las puertas del templo, vamos a limpiar el templo, vamos a limpiar la iglesia de tanta mugre y tantos otros altares. Yo lo llamo sincretismos, que es la mezcla entre lo bueno y lo malo, ¿no? Entre Dios y el demonio. Que antes había por lo menos la iglesia católica medio muerta, pero pura. Ahora que está el católico mezclado con la bruja y el brujo y usan la cruz y todo. O sea, uno no sabe qué es paganismo, qué es. No, dejemos de hablar de los católicos. ¿Y nosotros? Ay, santo. Sí, ya se nos está metiendo aquí. Entonces Ezequías dice, yo voy a limpiar la casa del Señor. Le estoy contando años de historia. Voy a limpiar la casa del Señor. Mire, limpió la casa del Señor. Volvieron a hacer los utensilios del templo, las mesas, los vasitos, todo, el candelabro. Lo hicieron todo de nuevo. Volvió a caer fuego del cielo. Se encendió el fuego del altar. Ezequías mandó a buscar a los sacerdotes, a los levitas, le dijo regresen, les volvió a dar el lugar, cantaban, hay unos versículos ahí en Segunda Crónica que cómo adoraban y cantaban, dice vengan y párense delante de la presencia del Señor y ministrenle al Señor, así, Segunda Crónicas. No solamente eso, dice que se puso a orar y la oración llegó al oído de Dios y al trono de Dios. O sea, restauró el templo, restauró la comunión, el congregarse, restauró la oración, restauró la adoración. Y dice que cuando Ezequías oró, porque él había celebrado la Pascua también, que mucho tiempo no habían celebrado la Pascua, dice que vino Dios y los sanó a todos. Un avivamiento de sanidad, un avivamiento de poder, un avivamiento de la presencia, un avivamiento de la gloria. Es más, dice que desde los días de Salomón no se había visto algo así. ¿Y qué pasó en los días de Salomón? Pues el templo se llenó de gloria, ¿se acuerda? Que nadie podía entrar a ministrar. O sea, restauró la gloria de la casa. No solamente trajo una transformación al templo, a Jerusalén, pero los hermanos del norte, de los israelitas, de las otras tribus, también empezaron a hacer lo mismo, empezaron a limpiar las casas, empezaron a limpiar su pueblo. O sea, trajo una transformación a su sociedad. No, los días de Ezequiel eran, dice la Biblia, que no hubo un rey igual, ni antes ni después que él. Y había que competirle a David, porque David era el rey. Pero dice que Ezequías era mejor. Bueno, llegó un momento que Ezequías, que vio la gloria, que tenía comunión con Dios, empezó a ver cómo todo empezaba a caerse a la derecha y a la izquierda. Primero de lejos, después más cerca, más cerca, más cerca, más cerca. Y acá acabamos de leer que vino Senaquerib, el rey de Asiria, y tomó todas las ciudades que quedaban y hasta la ultimita y se acerca a Jerusalén. Yo no sé si no te ha pasado a ti eso. A mí muchas veces.
Cuando ves que las ciudades fortificadas, los principios, las columnas de tu vida, ya sean personas, ya sea tu fe, ya sea tu confianza, ya sea tu fuego que quema por el Señor, empieza a desvanecerse aquí, cae esto, cae el otro hermano ya no quiere y el otro ya no volvió a la iglesia, el otro hijo se apartó y tú dices, ahora ya vienen por mí. O sea, ya cayó todo alrededor mío, el último que quedo soy yo. Y ya va a caer, es cuestión de horas. Entonces cuando llegó ese momento, que es el que acabamos de leer, donde el rey de Siria, llamado Sennacherib, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá, la tomó y le envía a un vocero, en inglés es Rabshakeh, me gusta más porque suena así como perro, ¿no? Rabshakeh, ¿no? El Rabsacés, que no es un nombre, era una posición, era el comandante de campo. Dice, quiero que vayas y no la tomes. Fíjese qué curioso, no la tomes. Quiero que entres en una negociación con ellos. Ahora, acababan de tomar todas las ciudades. Los historiadores, los estrategas militares, dicen que a este Sennacherib, este rey malvado, junto con su comandante Rabshakeh, les hubiese tomado 24 horas tomar Jerusalén. Si ya habían tomado todo. Pero es que no le interesaba una ciudad más. Lo que le interesaba es el corazón del pueblo, porque Jerusalén era el corazón de la nación. No venía contra los muros y contra unas cuantas casas metidas dentro de esas murallas. Venía detrás de ese avivamiento, detrás de ese fuego, detrás de ese poder. Eso es lo que quería acabar. Porque ¿de qué le servía tomar ese lugar si el pueblo iba a seguir creyendo en su Dios? Lo que quería era echarle abajo a su Dios. ¿De qué le servía tener a un montón de pueblos adorando en la cárcel? Ellos querían el corazón del pueblo. Y ellos sabían lo que Jerusalén y el templo representaba. Representaba la gloria, representaba avivamiento, representaba oración, sanidad, vida de Dios. Entonces, vienen los asirios, se paran en la parte de la fuente que estaba arriba y empiezan a hablar. Y claro, Ezequías, el hombre de Dios, agarra a 3 de ellos de su comisión y dice, vayan porque ya llegaron. ¿Y qué le dice? ¿Qué le dice este Rabshakeh? Mire, cuando se compre un perro, póngale Rabshakeh. Porque todos hemos escuchado la voz de Rabshakeh. Sí, no diga que no, nos habla. Prendemos la televisión y nos habla. Habla con un vecino y nos está hablando. Uno se va a dormir y le sigue hablando. ¿Qué viene a decir Rabshakeh? Le decía, ¿quién es este Dios en el que estás confiando? Le dice. ¿Tú crees que este Dios te va a salvar? ¿Has escuchado esa voz antes? ¿De qué te ha servido ser fiel todos estos años? Léalo. Yo no quiero tomarme el tiempo de leer porque cuando termino de leer son las 6 de la tarde. Léalo. Ya le di los versículos. ¿De qué te sirve? ¿Acaso? Es más, empezó a confundirlo. Dice, ¿acaso no he venido yo en el nombre de Dios? ¿No me ha enviado a mí Jehová? Y usted dice, y debe ser cierto ahora, porque debe ser que Dios ya no quiere que le sirva, debe ser que el Señor ya me ha dejado. Y uno siempre encuentra un versículo para alejarse de Dios. Ups. Pues yo no digo aquí, pero en otros lados, cuando le digo, ¿por qué estás haciendo con tu vida? Dios me dijo. Dios te dijo, mira, que no te vayas más a la iglesia. Te dijo el Señor que ores más. Te dijo el Señor que abandones el camino. El Señor te dijo así. Claro, el Señor te va a decir eso. ¿Usted cree que el Señor le dijo a Rabshakeh que vaya a destruir el templo? Mentiroso. Pero uno se confunde. Y viene y nos echa en cara los errores, porque Ezequías sí fue el gran rey, pero también cometió sus errorcitos, ¿no? Y uno de los errores fue que hizo una alianza con Egipto. Egipto no era tan grande como con Moisés, ya era un pequeñito, era un pequeño pueblo. Pero este rey desesperado hizo una alianza con Egipto y Rabshakeh lo había escuchado. Dijo, Dios quiere que te estás confiando en Egipto. Y yo pienso que Ezequiel dijo, no lo diga tan fuerte porque la gente se va a enterar.
claro, te trae condenación porque uno sí ha tomado malas decisiones. ¿Quién está aquí para tirar la primera piedra? A ver, dígame. ¿Quién no se ha equivocado? ¿Y cómo te la echa en cara, no? Pero todo para desanimarte, porque si hubiera querido ya te hubiese conquistado tu ciudad. Pero está y hable y hable y hable el Rabshakeh y habla y habla y habla. No solamente eso, te confunde, le dice, ¿y ese es el Dios que te pidió que destruyas todos los altares? Por supuesto, si esos altares paganos de Astarot, de Acera, de Baal, ofendían a Dios. Entonces, ya las medidas que tú tomaste un día para seguir a Cristo, voy a seguir a Cristo, voy a ir a la iglesia, me voy a plantar aquí, yo creo que Dios me dijo, uno empieza a pensar, tal vez me equivoqué. ¿Eso es el Dios que te dijo que tiraras abajo los altares? Ezequiel tiene que haber dicho, sí, claro. Y él se empezó a confundir. Y le dice cosas muy feas. Porque siempre el enemigo viene a gritarte en la cara en los momentos más débiles de tu vida. No te agarra cuando estás fuerte aquí en el altar. Dame tu vida, así, ven. O sea, no te agarra ahí. No. Satanás no trabaja los domingos, trabaja los lunes. Acuérdese siempre de eso. Los domingos ni se acerca porque hay mucha fe aquí para él. Mucha presencia, es demasiado para él. Ni sus demonios. Él, pero sí anda ahí en la 45 allá bajo el puente y lo está esperando. Y en los momentos más débiles, de repente Rabshakeh le dice, a ver, ¿qué tanto quieres pelear? Dame 2,000 hombres y yo te doy los caballos para que me pelees a mí. Como dicen, te doy los tanques. No tenía ni 2,000 hombres. Empieza a humillarte porque sabes que no tienes la fuerza. Sabes que tu relación con Dios no ha sido la mejor. Sabe que no estás tan envalentonado en tu fe. Claro que lo sabe. Y empieza a erosionarte, a desgastarte. Y te dice, vamos, haz un negocio conmigo. Entrégame tu fe. Entrégame tu espiritualidad. Te vas a morir. No le quiero ni leer. Le dice, usted se va a comer su popó y su orina. Así dice, aunque lo dice más feo todavía, ¿eh? Claro, porque en estos sitios, cuando encerraban la ciudad, no quedaba nada para comer. De hecho, en el sitio, cuando Asiria sitió a Samaria en el norte, se comían los hijos. Léalo, está en la Biblia, no estoy exagerando. Entonces viene y te dice, ¿sabes qué? No vas a sobrevivir. No vas a sobrevivir tú, no vas a sobrevivir tu salud, no vas a sobrevivir tu matrimonio, no vas a sobrevivir tu negocio, no vas a sobrevivir tu proyecto, no vas a sobrevivir tus hijos. Voy a destruir todo lo tuyo. Es esa voz del Rabshakeh, lo conozco. ¿Soy el único que se pelea con Rabshakeh? Hasta me llama, me manda WhatsApps. ¿Sabe usar las redes? Tiene sus perfiles en todas las redes sociales. Tiene que identificar y saber cuándo Rabshakeh habla. Es más, los enviados del rey Ezequías, el hombre de Dios, le decían, porque para colmo habla, escuche bien, hablaban en hebreo, Rabshakeh le hablaba en hebreo. Y le dicen los comisionados del hombre de Dios, oiga, hablemos entre nosotros, pero hablemos en arameo, que era más o menos la lengua diplomática de la época, para entenderse entre las naciones. Hablemos en arameo. Dijo, no, te voy a hablar en hebreo, porque no vengo a hablarte a ustedes tres nomás, vengo a hablar a todos los que están en el muro. Habla del liderazgo, habla de la gente que está aquí este domingo en la mañana. Los que se paran en el muro de la casa del Señor, de la ciudad del Señor. A ustedes vengo a hablarles. Yo le decía a mis hermanos que en México les hablaba de este pasaje, le decía, habla hebreo pero tiene acento. Usted tiene que saber identificar, porque a veces Rabshakeh viene en un hermano. Oh, si no cree, lea el libro de Job, que Satanás vino entre los hijos de Jehová. Léalo. Y yo a veces viene alguien y dice, pastor Juan Carlos, y digo, tiene acento. No es. Se parece, pero no es. Es más, le dice, ustedes, miren, vamos a hacer una cosa. Ustedes quieren viñas,
quieren granadas, quieren sus plantíos. Vamos a hacer una cosa, conmigo le decía Rabshak, con nosotros le vamos a dar todo eso, pero los vamos a llevar a una tierra extraña. Y yo, ¿para qué quiero? Yo prefiero, mi hermano, el fracaso en los caminos de Dios que el éxito lejos de Él. De veras. Porque mi fracaso siempre me va a traer de nuevo a los pies del Señor. El éxito lejos del Señor me va a alejar. Literalmente me va a alejar. Entonces, ¿qué hizo Ezequías? Porque este es Rabshak, mire, ese es Rabshak. Llegó un momento que el jefe de Rabshak, llamado Senaquerib, como le decía, ya había caído y estaba en la ciudad caída, gobernando en Laquis, que era una ciudad de Judá, pero era la anteúltima, ya después de esto era Jerusalén. Y resulta que los etíopes vinieron a atacarlo aquí. Entonces el Rabshak, que estaba aquí amenazando al pueblo del Señor, es como que le dice, espérame tantito, ahora sigo, ¿no? Y se vuelve aquí para ayudarlo a su jefe, al Senaquerib, al rey Senaquerib. Y lo deja, pareciera que lo deja en paz al pueblo del Señor, pero no fue cierto. Como no tenía tiempo para estar allá insultando, gritando, que por cierto, Ezequías le dijo al pueblo, no le contesten nada, y el pueblo no les dijo nada, porque lo peor que puedes hacer es hablar con el diablo. No negocie. Ahora le voy a decir lo que tiene que hacer, pero no negocie. Entonces cuando se viene el Rabshak de allá, le dice, no te voy a hablar, pero te voy a enviar cartas. Y dice que escribió cartas, varias cartas, y se las envió con embajadores. Ya no estaba él, pero el hombre de Dios recibía las cartas del diablo. ¿Cuántos han tenido que leer cartas del diablo? Diagnósticos médicos, diagnósticos de la migra, diagnósticos de los papeles, diagnósticos del gobierno, diagnóstico de la suegra. El Rabshak sabe mandar WhatsApp también. Ahora usted la puede tomar y entretenerse todo el día y estar, me voy a morir antes. Haga lo que hizo Ezequías. ¿Qué hizo Ezequías? La primera vez cuando vino Rabshak en persona dice que fue al templo del Señor. ¿Qué es el templo del Señor? No son estas paredes, pero sí es esta congregación, o sea, este congregarse. Porque donde hay 2 o 3, ahí está Él. Así que lo mejor que puede hacer, aunque sea que se quiere dormir, porque esta hora da sueñito, venga aquí. Usted sabe que hay mucha gente que ni ha vuelto, a la casa del Señor después de la pandemia. No ha vuelto. Venga. Pero es que yo me aburro. Duérmase. Samuel dormía ahí donde estaba el arca. Dice que dormía en la presencia del Señor. Así que yo prefiero que usted duerma que no venga. Usted sabe que hay un versículo para todo. Dice que fue a la casa del Señor. La segunda cosa que hizo es que agarró a esos 3 emisarios que tenía el hombre de Dios, Ezequías, y dijo, vayan a hablar con el profeta Isaías. Por eso Isaías escribe esto. Vayan a hablar con él. Eso es lo que hoy representa la Biblia. En aquellos días no tenían Biblia, pero tenían al profeta. Vayan a preguntarle a Dios qué dice. Deje de vivir por sentimientos y empiece a vivir por obediencia. Porque los sentimientos le va a decir que usted que está derrotado, el sentimiento le va a decir que usted no tiene esperanza, el sentimiento le va a decir que usted no tiene ganas, el sentimiento le va a decir que usted deje el camino del Señor, el sentimiento le va a decir que blasfeme a Dios. Pero no somos animales, los animales viven por instintos. Nosotros somos seres humanos, tenemos un intelecto y además somos seres espirituales, tenemos un espíritu mucho más superiores. Entonces Ezequías, cuando escucha eso,
Va a la casa del Señor y va a la palabra del Señor y luego empieza a recibir cartas. ¿Sabe lo que hizo con las cartas? Rabshakeh le subió la apuesta, dijo, no estoy ahí, pero te envío cartas. Entonces Ezequías dijo, ahora no solamente voy a la casa del Señor, ahora voy a la presencia del Señor. Y vino al lugar donde estaba el altar, dentro del templo. No sé cómo hizo para meterse ahí, porque Usías un día se metió ahí y tuvo problemas. Ahí comienza Isaías. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor, Isaías 6. Se metió, dice que delante del altar del Señor y tomó carta, porque dame esas cartas, por favor. Estas cartas de acá. ¿Dónde andan los músicos? ¿Se los llevó Rabshakeh o qué? Se los llevó Rabshakeh. Ven aquí, ven aquí. Tomó las cartas. O estoy predicando muy bien hoy, que están todos entretenidos. Porque generalmente están ahí hablando con Rabshakeh. Ahí. Ven acá. Ven aquí, ven. Sí, ven acá. ¿Qué hace con las cartas? Deje de leer las cartas de Rabshakeh. Tráigalas como hizo Ezequiel, póngalas delante del Señor. La puso a la otra, la puso a la otra, la puso a la otra. Y dijo, Señor, léela tú. ¿Tiene problemas en su familia? Tráigalo delante del Señor. ¿Tiene un problema de fe? Tráigalo delante del Señor. ¿Tiene un problema de salud? Tráigalo delante del Señor. Yo no entiendo por qué, si antes éramos poco pusilánimes y distraídos y fríos, yo hubiese pensado que la pandemia nos iba a hacer espirituales a todos. No, nos alejó más. Yo esperaba que después de la pandemia haya un avivamiento, porque la gente aterrorizada de no morirse o no caer en un respirador iban a correr a los pies del Señor. No fue así. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu detrás de la pandemia le habló al corazón del pueblo. A los que no pudo agarrarles el cuerpo, les agarró el corazón. Nosotros en nuestro ministerio, 18 pastores se fueron con el Señor. 18. Y estaba en el funeral de uno de ellos hace poco. Un memorial, mejor dicho. Alguien me dijo, qué pérdida, hermano, qué pérdida. Yo dije, no es ninguna pérdida, porque cuando yo sé dónde está algo, no está perdido. Yo sé dónde está mi hermano. No está perdido. Pero sí le dije esto. Yo te voy a decir quiénes son los perdidos, los que están vivos. Porque esos están vivos y no han regresado. Y eso sí no sé dónde están. Eso sí no sé dónde están. Hay mucha gente perdida. Porque se puso a leer las cartas de Rabshakeh. Entonces, una cosa más hizo Ezequías. Una cosa más. ¿Qué hizo Ezequías? Cuando el Rabshakeh, ¿se acuerdan esa pausa que hubo mientras se fue a defender a su jefe? Ezequías dijo, vamos a hacer una cosa. Vamos a tapar todos los pozos afuera de Jerusalén. Porque cuando venían, a veces esos sitios duraban años. Pero si ellos no tenían agua, tampoco se podían quedar ahí. Si le tapemos todos los pozos, excepto uno. Y nos dice Crónicas que hizo un acueducto, o sea, un túnel dentro del muro, porque los muros eran más o menos de esa pared hasta allá. No se va a creer que eran un murito así pequeño, una barda, no. Los muros eran grandes. Y cavó un acueducto, un túnel por donde hizo bajar agua de una fuente secreta. Y mientras el ejército del enemigo estaba afuera, los que estaban adentro encerrados tenían agua. Y no sabían cómo tenían agua. De hecho, ese acueducto todavía existe. Si usted va a Jerusalén algún día, va a ir, lo van a llevar y lo van a meter en lo poco que quedó del muro al día de hoy. Y ahí está el acueducto de Ezequías.
Yo pasé por ahí varias veces. La última vez me dio así como miedito porque es muy chiquito y se ve el agua que corre. Dije, no, sáqueme de aquí, no sea que tiemble esta cosa. Pero estaba con el pastor Ricky y me dijo, este es el acueducto de Ezequías, me dice. Yo dije, wow. La estructura espiritual de uno no está dada en la parafernalia y en el ruido espiritual que usted haga, sino en la sustancia que fluye dentro de usted. La estructura, la fuerza de un ministerio, y con todo el respeto de esta bonita casa, ya quisiéramos tenerla allá donde estoy yo, no es esto. Lo que vale de una iglesia es lo que corre dentro de la iglesia. Porque el enemigo lo primero que va a querer interrumpir es el fluir del Señor en tu vida. Póngase sobre sus pies. Cuando Ezequías hizo todo eso, de ir al templo, de orar, de conectarse con la presencia y el agua del Señor, entonces el Señor respondió. Y yo le quiero leer lo que el Señor le ha respondido y le responde a usted. Todo lo que dije antes era para llegar aquí. En el capítulo 37, Johnny, versículo 6. Y les dijo la palabra del Señor. Isaías era el profeta, la palabra como la Biblia hoy. Diréis así a mi pueblo. Cuando dice vuestro Señor se refería a Ezequías, al rey, al hombre de Dios. Así ha dicho Jehová, no temas. Se lo digo de nuevo, no tema. Se lo digo de nuevo en el nombre del Señor, no tema. Por las palabras que ha oído, con las cuales, fíjese, me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. Me gusta eso porque el Señor dice, ahora la bronca no es entre Rabshakeh y Ezequías, ahora es entre Rabshakeh y yo. Su causa es la causa del Señor. El Señor lo ha tomado personalmente. El Señor ha dicho, ahora yo me voy a encargar. Ahora quítate de medio, Juan Carlos, yo me voy a encargar de esa bronca. Porque te tocó a ti, me tocó a mí. Y qué tremendo, porque le dice a través del profeta, han blasfemado contra mí, aquí yo pondré en él un espíritu y oirá un rumor y volverá a su tierra y haré que en su tierra perezca espada. De hecho, sus dos hijos lo mataron. Sus propios hijos, a Sennacherib, lo mataron mientras adoraba a un dios pagano. Pero dice, pondré un rumor, un espíritu. Y claro, porque así opera el diablo. El diablo suelta un espíritu de temor, un espíritu de desánimo, un espíritu de fracaso, un espíritu de condenación. Todo viene de acá para allá y uno lo recibe. Y Dios dice, ahora yo le voy a hablar a él. Así como vinieron olas de desánimo, van a venir olas del espíritu. Así como vinieron olas de temor, van a venir olas de avivamiento. Así como vinieron olas de incertidumbre, ahora van a venir olas de gloria. Es lo que el Señor te está diciéndote. Y el Señor te está diciéndote, prepárate para celebrar. Porque dice en el versículo 22 que la Virgen hija de Sión, así le llamaban al pueblo de Dios, al cual usted y yo hemos sido injertados como pueblo del Señor. Ahora el pueblo del Señor, a ti Rabshakeh, dice, te escarnece, te menosprecia. Detrás de ti mueve su cabeza la hija de Jerusalén. Lo que el Señor está diciendo, que usted y yo vamos a terminar diciéndole, no puedes, no puedes, no puedes. No te voy a dar mi vida, no te voy a dar mi fe, no te voy a dar mi tiempo, no te voy a dar mi ánimo, no te voy a dar mi gozo, no te lo voy a dar, no. La hija de Sión, la iglesia, te menosprecia, te escarnece y mueve su cabeza, no. Pastores, que no tengo fuerza para orar. Bueno, que se mueva la cabeza.
¿A quién vituperaste? Dice Dios. ¿A quién blasfemaste? Le estaba hablando a Rabshakeh. ¿Contra quién has alzado tu voz y levantado tus ojos en alto? Contra el Santo de Israel. Y seguro Rabshakeh decía, no, yo le hablaba a los del muro. No, los del muro son mis hijos. No estaba hablando a los emisarios de Ezequías. No, son mis hijos. Y cuando lo tocó a usted, tocó al Santo de Israel. Por eso le decía cuando llegué, hermano, usted tiene mucho de Dios. Por eso el enemigo lo quiere desanimar. Por eso el enemigo lo quiere voltear. Porque cuando lo ve a usted caminando firme, ve a Dios firme. Es como un matrimonio. ¿Por qué una familia? Porque Dios cuando se revela a la tierra, se revela como un padre, como un hijo, con un hijo y el espíritu, y le prepara una esposa. Claro, entonces cuando Satanás ve a una familia constituida ante un padre, una mujer, un hijo, está viendo la imagen de Dios. Por eso odia tanto a la familia. No me ha escuchado. A ver si me invita a un seminario de matrimonios. Por eso odia a la familia. Y le dice el Señor, yo quiero que me escuche esto, versículo 30. Fíjese, porque habla de 3 años, y estamos en el tercero. Comeréis este año lo que nace de lo suyo, el año segundo lo que nace de suyo, y el año tercero sembraréis, segaréis, plantaréis viñas y comeráis su fruto. Dice, claro, cuando empezó el sitio, nadie podía salir afuera a los campos. Lo que tenían ahí en la huertita dentro de Jerusalén era lo único que había para comer. Dice el Señor, no se preocupe, lo que ya habían sembrado ese primer año, ahí tienen para comer. Pero ¿qué hacemos el segundo? Si no podemos salir, también de la nada va a salir comida. Pero viene un tercer año donde ustedes van a poder plantar y ustedes van a poder sembrar. Bueno, yo le voy a decir algo, en 2020 no sé cómo sobrevivimos. 2021 ni me pregunte, pero estamos en el tercer año. Y todo lo que usted plante va a dar fruto. Todo lo que usted invierta, el Señor se lo va a recompensar. Todo lo que usted sea intencional y sacrifique, el Señor lo está mirando, lo va a bendecir y lo va a prosperar. Así que lo peor que puede hacer en este tiempo es quedarse sentado, indiferente, frío, apático. No, es tiempo de levantarse, es tiempo de sembrar. Y lo que hubiere quedado de la casa de Judá y lo que hubiera escapado vendrá a echar raíz abajo y dará fruto arriba. O sea que cuando usted eche raíz aquí, cuando usted ya deje de llorar y póngase de pie, diga, Señor, de una vez ya me meto contigo, va a empezar a ver el fruto arriba. Va a empezar a ver el fruto arriba. Va a empezar a ver el fruto arriba. Porque de Jerusalén y de aquí de Grace Woodlands, estoy agregando yo eso, saldrá un remanente, unos sobrevivientes, un grupo de hombres y mujeres, cuando otros se rajaron, cuando otros escaparon, cuando otros colgaron los guantes, cuando otros se bajaron del barco, había un remanente. Del monte de Sión los que se salven, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto, dice el Señor. ¿Sabe lo que pasó el otro día? Un ángel del Señor salió afuera y mató 185,000 asirios. 185,000 asirios en un día. Cuando salieron los que estaban en Jerusalén, que era la última ciudad, ya no quedaba nada. El Señor había ganado la batalla por ellos.